Listo. Bienvenidos todos a Detox Teológica, donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy continuamos viendo el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, la parte 1 que iniciamos. Esta es la sesión 159. Muy bien, iniciamos primeramente con el prólogo. Los primeros 3 versículos nos va a dar a nosotros y nos va a orientar cómo Juan empieza a escribir. Es importante ver que el Apocalipsis, como muchas personas creen, que nada más está hablando del tiempo final y no es así del tiempo final. Esto es importante porque el prólogo lo vamos a ver cómo Juan está viendo el cumplimiento de otras profecías ahora en este momento, especialmente las de Daniel. Así que voy a dar lectura el versículo 1 al 3 y he puesto en rojo 2 palabras y una frase en las cuales vamos a ver por qué decimos que Juan está haciendo alusión, hace referencia a otros pasajes de la Biblia, especialmente en Daniel. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas de ellas escritas, porque el tiempo está cerca. En primer lugar, he comentado anteriormente, la palabra revelación es lo que significa Apocalipsis. En griego, ese es el significado de Apocalipsis, de revelación. Y vemos aquí que es una revelación que ahora, que Dios le da a Juan, y es la revelación de Jesucristo, ¿ok? Vemos que el centro es algo que cuando las personas están hablando de Apocalipsis, raramente hablan de Cristo, y esa es una mala interpretación. Lo hablan nada más en términos de tiempos finales y de guerras y de rapto y de muchas otras cosas, pero no de Cristo. Entonces es una revelación de Cristo, y vamos a ver por qué es la revelación de Cristo, porque todo va a estar centrado en el reinado de Cristo. Y que Dios le dio, o sea, proviene de Dios para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces son esas 3 frases, ¿no?, que se van a estar viendo. Y otra que aparte lo vamos a comentar ahorita más adelante, pero cuando dice bienaventurado el que lee, no se está refiriendo a leer la Biblia, ¿ok? Se está dando a ver, a leer y escuchar esta profecía de lo que está hablando, y que guardan las cosas en ella escritas. Entonces, importante es que observen que es el que lee, el que oye y que guarda en ella, en ellas escritas, en la que está, porque el tiempo está cerca. La razón de ser bienaventurados es porque oyen y guardan las cosas, y que se han de venir pronto, ¿ok? Que se han de venir pronto estas cosas. Así que eso es algo importante. Muy bien. Para poder entender el significado de estas 3 frases, las que tenemos aquí, o de palabras: revelación, una; la otra es dio y debe suceder pronto. Tenemos que leer Daniel 2, 28 al 30. Y quiero que observemos cómo estas palabras se van a repetir. Dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Recuerden que viene también postreros días, y como aquí vemos, de suceder pronto. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Daniel también hay que verlo en el 2 del 45 al 47. Dice: de la manera que viste que el monte fue cortada una piedra, no con mano, o sea, no proviene de hombre, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Vean que estos son 4, 1, 2, 3, 4,
que está aquí quitando. El gran Dios ha mostrado el rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Muy bien. En la Biblia Septuaginta, que es la que existía en tiempos de los apóstoles, porque es la de la que estaba totalmente en griego, el verbo en griego revelado, okay, esta palabra de revelación, el verbo en griego revelado aparece 5 veces, y el verbo el verbo dio aparece 2, y la frase debe suceder pronto aparece 3 veces en el texto de Daniel, ¿ok? Entonces, este es el único parte en el Antiguo Testamento donde estas palabras y frases ocurren, y es entonces claro que Juan está aludiendo a este pasaje. Una manera de checar, ver la interpretación también, no que sea una interpretación de cada quien, de que yo creo que es así, yo no veo esto, tenemos que ver en dónde está hablándose, cuántas veces ha aparecido, en dónde aparecen estas palabras, y muchas veces nuestras traducciones, especialmente, por ejemplo, español, la Reina Valera, va a haber unas palabras que no están traducidas totalmente correcto, tanto en hebreo como lo que sería el griego. Entonces, por eso se va tanto al origen o con otras Biblias de otras traducciones como las Américas. Entonces, vemos que es claro cómo Juan utiliza en su mente ese pasaje. Desde el principio de Apocalipsis, Juan está fundamentando su visión en las Escrituras. Porque desde el principio no es algo que él de repente quiere ver y observa, no. Él está haciendo lo que él está viendo y lo está escribiendo, pero en términos de la propia palabra. Dice, si no entendemos las Escrituras, no podremos entender lo que Juan está escribiendo. Eso es importante. Por eso hay que tener cuidado en saltar en un versículo y olvidarnos de esta parte. Tenemos que ver que Juan tiene en su mente y en su mente los pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Daniel 2:28 dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y ha hecho saber el reino de Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Juan lo escribe en el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. ¿Ok? Entonces aquí que han de acontecer en los postreros días. Entonces, a Daniel está hablando en los últimos días, y él ya está diciendo ahora, Juan, él debe de suceder pronto. Daniel interpreta el sueño, la visión del rey, de la estatua, de lo que está ahí, de todos los materiales y los 4 reinos, y el último de los reinos golpearía o va a golpear y destruiría con una piedra que no es hecha por hombres, y destruye toda esta estatua. Y de esta piedra se haría una montaña que llenaría la tierra. Okay, eso lo vemos en Daniel 2:35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. El mensaje de Juan, vean aquí, es claro. Juan está anunciando la llegada de los eventos que Daniel esperó que ocurrieran en su tiempo, en esos posteriores días. Lo está anunciando esto que ya está. No existe duda que Juan vio la resurrección de Cristo como un cumplimiento de la profecía de Daniel con respecto a la inauguración del reino de Dios. ¿Ok? Esto nos indica a nosotros que lo que Juan va a escribir se refiere
no solamente al futuro distante, pero lo que está delante de nosotros en el aquí y en el ahora. ¿Ok? Entonces, lo que está pasando es como Juan ve el cumplimiento de lo que Daniel está viendo en sus profecías, ahora ve en Cristo en estos postreros días y lo ve en su resurrección como cumplimiento de todo lo que él está pensando. Entonces, vean cómo conecta la profecía, y lo vemos, esa piedra que destruye y ese reino que es eterno. Obviamente, ya nosotros podemos verlo con más claridad, está apuntando al reinado de Cristo. Pero Juan también ya lo está viendo y lo está escribiendo de esa manera, porque por eso utiliza esas mismas palabras que hacen referencia hacia Daniel. Los postreros días, es decir, los últimos días, son ahora. Nosotros vivimos los últimos días. Importante entenderlo y verlo, que no es estos últimos días de que ya a partir de hace un par de años hasta ahora, no. Los postreros días y los últimos días es a partir de que Jesucristo asciende al día de hoy. Entonces, desde entonces son los últimos días, son los últimos, pues son los días postreros. Para que también existen personas que quieren ver a fuerza que esto ya es el tiempo final, viendo una serie de calamidades y de cuestiones que nunca se han visto, y eso es totalmente incorrecto. No están viendo lo que es teológico, no están viendo lo que estaba escrito, digamos en este caso, como Juan ve ese cumplimiento ahora, pero está basado en la resurrección de Cristo. No está en términos de algo, de eventos, ¿ok? En el capítulo 1, solamente un versículo, observen una cosa, en el capítulo 1, alude al regreso de Cristo, dice en el 7, y dice, he aquí que viene con las nubes. Vean cómo está centrando todo lo que está escribiendo, tanto la cuestión de los postreros días, que está inaugurado, el cumplimiento de las profecías de Daniel en Cristo, y también otra vez vemos cómo está ahora apuntando a este regreso de Cristo en este versículo solamente. Y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces vean aquí que esto que está hablando, que todo que viene con las nubes y todo ojo le verá, esto también está haciendo alusión cuando los ángeles que estaban ahí, dice, así como lo ves que se va, así también lo ven que viene. O sea, porque es ascendido. ¿Ok? Entonces, esto vamos a estar viendo cómo esta historia y apuntando a Cristo en este paralelismo que lo conocemos como el progresivo a través de todo Apocalipsis, se va a estar repitiendo. Es decir, por ejemplo, en los capítulos, digamos, en el capítulo, en el 6, en el 11 y en el 19, cuando los veamos, voy a hacer una comparación y cómo en esos capítulos se termina todo en el 6, se termina todo en el 11, se termina todo en el 19. Y, por ejemplo, después en el 12 empieza nuevamente. Y es por eso que es un paralelismo, vuelve otra vez y va en aumento. ¿Ok? Y es por eso que mucha gente erróneamente, este es un error, que interpreta que existen varios juicios y es el mismo que se está hablando, pero se está hablando en diferente manera. No existen varios juicios y lo veremos, pero aquí es por eso que Juan está aquí, veamos cómo lo centra todo en Cristo. Ahora, Juan declara en lo siguiente en el versículo 3, bienaventurado el que lee. Y como decía, no es el que está leyendo la Biblia y todo lo demás, y no es para una interpretación en la que el que es el que está leyendo no es su interpretación, es lo que está interpretando, lo que está tratando de decir Juan. Y por eso, y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Cuál profecía? La que está hablando también en Daniel, que está siendo cumplida ahora en Cristo. Entonces, pero es el que está entendiendo y ese, al entenderlo, es bienaventurado. Y dice, y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Okay, este versículo, y pongo ahí en mayúscula, no está para que estemos atentos a lo que está pasando en el Medio Oriente. ¿Ok? O sea, no tiene nada que ver con esto y lo pongo porque esto también es otro tipo de pensamiento, otra corriente que está equivocada. Es un versículo, fíjense bien, es pastoral y exhortación, es un versículo de exhortación profética para todos los que leen y oyen. ¿Ok? Aquellos que obedecen este mensaje serán bendecidos, es lo que está diciendo. La profecía no es un conjunto de predicciones, como también unos quieren ver
vean que ese es un concepto que sí varios van a batallar, porque cuando hablan de profecía lo queremos ver como en las películas del Skywalker y que todo lo demás de algo que se va a anunciar. Bíblicamente no está así. Dice, sino como en el Antiguo Testamento es un mandato divino de Dios llamado para tener una respuesta. Y esto es los mensajes de los profetas, cuando los vemos, y por eso se tiene que leer el Antiguo Testamento. Los profetas en el Antiguo Testamento llamaban al arrepentimiento y a una corrección con la relación con Dios y de ninguna manera una predicción del futuro. ¿Ok? Eso es lo que hacía el profeta en esta parte. La razón que los que escuchan las palabras proféticas que está hablando aquí, tanto en los demás, las deben hacer aquí está fundamentada en que el tiempo está cerca. Porque esa es la razón que la que lo deben de hacer, porque el tiempo se acerca, el tiempo ya está. Aquí Juan repite las palabras de Jesucristo en Marcos 1:15, que dice, después que Juan fue encarcelado, aquí un poquito vemos como el apóstol Juan, perdón, Juan el Bautista, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Vean otra vez, el tiempo se ha cumplido. Es Jesucristo el que lo está diciendo y el reino de Dios se ha acercado. Esto del reino de Dios se ha acercado, aunque para muchos va a ser muy natural ver que el reino está inaugurado en la venida de Cristo, pero en otras teologías el reino de Dios todavía no está, sino va a ser una cuestión futura. Y vemos que aquí dice el reino se ha cumplido y el reino se ha acercado. Está, pero no en su totalidad, está completo. Y dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Juan ve que el reinado del final de los tiempos de Daniel como lo que ha llegado es en la persona de Cristo. Por eso el prólogo indica el tono de todo el libro. Es importante. Esto es lo que nos va a dar el sentido y este tono que va a estar escribiendo Juan. Ahora bien, después siguen el versículos del 4 al 8, los saludos a la iglesia, a las iglesias, perdón, y viene en plural porque son, dice Juan, en el 4 al 8, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. ¿De quién está hablando? De Cristo y de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vean lo cristocéntrico que está haciendo Juan. En ninguna manera anda aventando ideas de finales, de guerras, de Armagedón, de rapto. No está hablando de eso. Lo está centrando en Cristo nada más. Y vean que habla de 7 iglesias que están en Asia. No están hablando de las últimas iglesias como si fueran las del último tiempo de la historia. No está hablando y les apunta a estas iglesias, pero algo importante que vamos a ver que porque son 7. Pero la otra cuestión aquí es que vemos que dice también, por ejemplo, hoy de los 7 espíritus. Entonces repite 7 iglesias, 7 espíritus. Entonces vemos cómo a través de todo lo que estamos leyendo o lo que vamos a leer, está cargado mucho en cuestión de símbolos. Y de hecho habíamos visto en anterioridad como en el versículo 2, también cómo está hablando que lo ha mostrado, pero lo ha mostrado, esa sería la palabra en el griego, a través de símbolos. Entonces, si lo muestra a través de símbolos, tenemos que entenderlo a través de símbolos. Y los símbolos los vamos a entender porque van a ser símbolos que han sido utilizados en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos que irnos al Antiguo Testamento para poder saber cómo están empleándose esos símbolos en los que podemos ver. ¿Ok? Y hay otros que no. Una cuestión mucho que hemos discutido y se discute también mucho, por ejemplo, en el 20, porque como causa problemas esto del milenio, pero que habla de una cadena y que habla de unas prisiones. Nadie, eso es lo importante, nadie de los teólogos dispensacionales acepta y ve que las cadenas son físicas ni las presiones tampoco. Nadie de ellos cree en eso. Y es correcto porque es símbolo.
El problema es que si no creen en las cadenas y en las prisiones, ¿por qué creen en los 1000 años como literal? Ok, entonces, seguimos viendo y dice en el 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Vemos cómo esto también se vio en el Éxodo 19, en el Sinaí, cómo lo está haciendo que nos va a hacer reyes y sacerdotes. Primera de Pedro, capítulo 2, 9, cómo nos dice que nosotros somos pueblo escogido, también digamos porque somos de un pueblo de real sacerdocio. Entonces vean toda esa unidad. Es por eso que comentaba que no olvidemos que hay una unidad orgánica en toda la Biblia y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Dice su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los del linaje de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y dice en el 8, yo soy el alfa y el omega. Este es Cristo hablando, principio y fin, dice el Señor Cristo, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, vemos cómo está aquí todo este capítulo, él reinando con su totalidad. Una de las cosas importantes que uno no puede leer Apocalipsis con miedo. Si lo lee con miedo, lo estamos leyendo equivocadamente. En primer lugar, porque Cristo está reinando ahorita y todo está bajo control. Y no puede existir esto, miedo, si Cristo está bajo control. Muy bien. Dice, el escoger el número 7 no es deliberado. Ahí pues es deliberado, no es deliberado. Tiene un propósito. El número 7 es un número significativo en Apocalipsis. Bíblicamente significa completo o plenitud o pleno. 7 días la creación fue hecha en 7 días, fue completa. Toda la creación fue creada perfectamente en 7 días, por lo que esa es la razón también que se le relaciona a Dios con el número 7. ¿Ok? Pero no quiere decir que 7 es de Dios, sino quiere decir que que ha sido totalmente terminado por completo y es para todo, plenitud. En contraste con el número 6, el número 6 es el número del hombre, tanto hombre como mujer de la humanidad, y vemos como que el hombre y la mujer fueron creados en el día sexto. Y también vemos que el sexto es de incompleto, porque le hace falta uno para llegar a ser completo. Y eso también tiene que ver en Apocalipsis 13, y una vez cuando se lee que la marca de la bestia es el 666, 3 veces incompleto. No quiere decir que uno va a estar o la persona, vamos a ver a alguien que tenga ahí como las películas, que también Hollywood ha hecho un error, un daño muy fuerte, que queremos ver que va a estar 6-6. Cuando lo veamos, vamos a ver cómo, tanto antes, los animales se marcaban, es más, también el sumo sacerdote se ponía un letrero, y eso es básicamente que es el que le pertenece. No es que vamos a ver ni vamos a estar tatuados, o como esa idea absurda que también, aunque no la crean, que pensaban que ahorita con lo de cierta gente, con la de la vacuna del COVID, pensaba que se iban a meter ahí, se iban a poner el 666 en algunos. O sea, así de incongruente es este tipo de información cuando no se entiende. En Levítico 4, el 6 y el 17 dice, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces. Vean otra vez, y eso va a ser plenitud. ¿Por qué? Porque ese es totalmente, va a estar lavado. Veces delante de Jehová, dice, hacia el velo del santuario. No lo hace 6, no lo hace 8, lo hace 7. Y mojará el sacerdote, en el 17, su dedo de la misma sangre, lo hará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Las fiestas judías duraban 7 días. La marcha alrededor de Jericó duró 7 días. Entonces, ¿por qué? Porque es la plenitud, es completamente. Entonces, por lo tanto, las 7 iglesias que se está leyendo de los versículos que vimos, representan, fíjense bien aquí, a la iglesia como su totalidad, como totalmente plena. Las 7 iglesias van a representar a toda la iglesia completa.
lo que Juan escribe en Apocalipsis es igual a lo que Pablo escribe a las iglesias de Galacia, de Éfeso y a Corinto y todas las otras iglesias que Pablo escribe. ¿Ok? Este tipo pastoral. Juan se dirige en este cuento entonces a todo el cuerpo de Cristo, a la iglesia en todo tiempo, porque la iglesia es todos los creyentes de que creyentes en Cristo, que han vivido, que estamos y que serán. Esos es toda la iglesia. Así que este libro, esto es para todos, en este caso, a todos los tiempos y para todo el cuerpo. Así como él dice al término de cada carta, fíjense lo interesante, en cada carta de las 7 iglesias indica que es a todas las iglesias. Y vemos un ejemplo, Apocalipsis 2, que es el otro capítulo que sigue, y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Okay? Le está hablando a todas estas, a las iglesias. Entonces, es importante que va este concepto de las 7 iglesias van a ser es a toda la iglesia, a todo el cuerpo de creyentes, a toda la iglesia en donde el Espíritu Santo mora. Los 7 espíritus que está hablando en este versículo, que dicen que está en el trono, no es que hay 7 o existan 7 espíritus individuales, porque volvemos a ver el concepto de la simbología. Es el Espíritu Santo, es decir, los 7 espíritus representan al Espíritu Santo. El 7 nuevamente representa lo que está completo, lo que está totalmente pleno. Los 7 espíritus representan al Espíritu Santo en su plenitud. Y vean cómo es importante ahora la relación que vamos a tener Iglesia, Espíritu, Cristo. En esta ocasión, el Espíritu Santo es el que trae a los creyentes la gracia y paz. Vemos en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Okay. Vemos cómo el Espíritu Santo, la función importantísima que tiene ahora con nosotros. En Romanos 8:2, Pablo pone, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, por lo que su obra es requerida para que los creyentes respondan obedientemente a las palabras proféticas que están por revelarse. Eso lo puse yo. Ok, esto es importante porque esta palabra la tenemos, por medio del Espíritu Santo, pueda el creyente responder. El creyente no va a poder responder si no tiene el Espíritu Santo a las palabras que están anunciando y que están ahorita por tener esta revelación que va a hacer Juan. La razón que Juan utiliza la frase 7 espíritus en lugar del Espíritu Santo, vean ahorita cómo va a conectar al Antiguo Testamento, es probablemente porque alude aquí a Zacarías 4:2-9 y dice, volvió el ángel que hablaba conmigo, vean otra vez, esto es visión, ¿ok? Que hablaba conmigo y me despertó. Dice, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y vemos aquí, y vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel
echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada de la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Vean que cuando no es que tengan 7 ojos Dios, sino es la plenitud de lo que Dios ve en la tierra. En cada etapa, Juan está intentando presentar su mensaje como el cumplimiento de la revelación del Antiguo Testamento. Observen eso. Intenta cada uno estar apuntando a esta revelación. Esto se hace más claro cuando en Apocalipsis 4, por ejemplo, Apocalipsis 4 del 5 al 6, identifica las 7 lámparas ante el trono con los 7 espíritus. Estas 7 lámparas ahora con los 7 espíritus, y el trono salían en el 5 y el 6 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Es el espíritu pleno, que es el Espíritu Santo. La labor del Espíritu Santo es crítica, es crítico en ayudarnos a ser el templo de la iglesia en el cual Dios mora. Cristo es descrito como el testigo fiel. Esto también lo vemos ahora en el versículo 5. Primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Dice el 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Juan está aquí aludiendo esto ahora al Salmo 89, el versículo 27 y 37, donde todas estas frases ocurren. Vean cómo volvemos a ver dónde está pasando. Dice, yo también les pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Esto, el salmista está hablando del testigo fiel, y después también lo va a poner como primogénito, excelso de los reyes de la tierra. Esto apunta hacia Cristo. Uniendo esta idea con las frases del primogénito de los muertos, Juan está viendo a Jesús como la semilla que está profetizada, de la semilla profetizada de David, ¿ok? Cuya resurrección ha resultado en la inauguración en la tierra del reino eterno de Dios. El reino ha llegado con la resurrección de Cristo y su ascensión y el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. Ahora bien, ya para ir terminando aquí, la frase reyes de la tierra se refiere a aquellos reyes que se opusieron al reinado de Cristo. El hecho que Cristo se le vea ya reinando sobre los reyes muestra nuevamente que los eventos de la visión se relaciona con eventos de la iglesia en todos los tiempos, en lugar a solamente a los de la historia, del final de la historia. ¿Ok? Entonces, esto es importante analizarlo, repasar estos versículos un poquito más para que se vaya empezando a digerir poco a poco. Los invito a que chequen nuevamente esta clase en mi canal de Detox Teológica en YouTube. Nos vemos para la próxima.